¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a este video número 3. El día de hoy vamos a analizar un tema nuevo que es dinámica newtoniana. En clases presenciales yo les comenté la diferencia que existe entre cinemática y dinámica. Básicamente ambos estudian el movimiento de los cuerpos. Sin embargo, la diferencia radica en que la dinámica estudia las relaciones entre las causas que originan dichos movimientos y por lo tanto las propiedades de los movimientos generados. Para poder entender mejor esto, ¿qué es lo que provoca un movimiento? Vamos primero a entender el concepto de fuerza. Fuerza es todo aquello que está relacionado con la interacción con algún objeto. Básicamente la fuerza es una magnitud física de carácter vectorial. Quiere decir esto que estamos hablando de una cantidad vectorial. Este vector es capaz de deformar un cuerpo o de modificar su movimiento. Cuando la fuerza simplemente deforma un cuerpo, se le conoce como efecto estático. Cuando dicha fuerza modifica su velocidad, su movimiento o vence su inercia, se le conoce como efecto dinámico. Existen muchas formas de clasificar la fuerza. La fuerza básicamente la podemos clasificar en dos grandes grupos. La primera de ellas son las llamadas fuerzas de contacto y la segunda, fuerzas de campo. La primera, fuerzas de contacto, son aquellas que implican, como su nombre lo indica, un contacto físico entre dos o más objetos. Ejemplos de ello, bueno, tenemos aquí algunos ejemplos. Podemos verlo de una manera más gráfica: dar patada a algún balón, tirar o empujar algún objeto, o incluso puede haber fuerzas del movimiento del agua hacia las paletas de una turbina. Como la definición lo dice, las fuerzas de contacto tiene que haber dos objetos: la pelota y la persona, el carro y la persona, y una carretilla y la persona. Mientras que el segundo grupo son los llamados fuerzas de campo, o fuerzas también conocidas como fuerzas de no contacto. Estas, como su nombre lo indica, como el segundo nombre lo indica, no involucran un contacto físico. Esto es que actúan sobre el espacio vacío. Las fuerzas de campo, existen 4 fuerzas fundamentales del campo en toda la naturaleza. Y estas fuerzas fundamentales son básicamente 4: las gravitacionales, las electromagnéticas entre cargas eléctricas, y las llamadas fuerzas fuertes entre partículas subatómicas y fuerzas débiles en decaimientos radiactivos. De manera un poquito gráfica, pues tenemos aquí, ¿no? Esa es nuestra fuerza gravitacional, fuerzas electromagnéticas, fuerzas fuertes entre partículas subatómicas y fuerzas débiles en decaimientos radiactivos. Estas 4 fuerzas son las únicas fuerzas fundamentales en toda la naturaleza y, como su nombre lo indica, no requieren de un contacto físico. Casi siempre la que nosotros utilizamos, o la que es donde estamos más relacionados, pues básicamente nuestra fuerza gravitacional. Asimismo, estas dos primeras fuerzas fundamentales, las gravitacionales y las electromagnéticas, están relacionadas con lo que yo les mencionaba al principio del curso, que es la física clásica. Mientras que las dos de abajo, las fuerzas fuertes entre partículas subatómicas y las fuerzas débiles en decaimientos radiactivos, están relacionadas con lo que se conoce como la física moderna. Entonces, pues la fuerza es una de las causas que origina el movimiento, y por lo tanto con dicha fuerza nosotros podemos relacionar u obtener relaciones para poder relaciones sobre la dinámica de un cuerpo.
Ahora, la fuerza está estrechamente relacionada con lo que se conoce con la masa. Para poder relacionar ambos conceptos, imaginemos que ustedes les lanzan un balón. Un compañero le lanza un balón, mientras que otra persona le lanza una bola de boliche. Y aquí nos preguntan cuál de las dos requiere de un mayor esfuerzo. Un mayor esfuerzo, obviamente, para poder atrapar dicho balón o dicha bola de boliche. Obviamente nosotros sabemos que la bola de boliche es más resistente al cambio en su velocidad. Es decir, cuando ustedes llegan a la bola de boliche, ustedes tienen que tener más esfuerzo para poder contenerla, a diferencia de un balón cualquiera. Pero ¿cómo vamos a cuantificar este concepto? Es decir, ¿cómo vamos a cuantificar cuánto esfuerzo requerimos para detener cierto material? Esto lo podemos cuantificar mediante lo que se conoce como masa. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra dicho objeto para cambiar su velocidad. Obviamente, entre el balón y la bola de boliche contiene mayor masa, por lo tanto tiene una mayor resistencia para poder cambiar su velocidad. ¿Cuál velocidad? Pues la velocidad en la que viene hacia ustedes y ustedes la detienen por completo hasta llegar a una velocidad cero. Esta masa es una propiedad inherente de un objeto. ¿Qué quiere decir inherente? Pues que se encuentra en el objeto y que no se puede separar de ella, y que además es independiente de los alrededores del objeto. Asimismo, la masa es una cantidad escalar, como ya habíamos dicho. Esta cantidad escalar pues se mide por medio de del sistema internacional, que es kilogramos. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros hablamos de peso? Peso ya no es una cantidad escalar, sino ya es una cantidad vectorial. Por lo tanto, es una fuerza con la cual el cuerpo es atraído verticalmente hacia abajo por acción de la gravedad. Es decir, si nosotros tenemos una caja con cierta masa. Esta caja con cierta masa, por el simple hecho de estar bajo la acción de la gravedad, simplemente por el hecho de estar en el planeta, existe una fuerza que hace que lo impulse o que esté hacia abajo. Esta fuerza no es más que la fuerza de la gravedad. Y por lo tanto, la masa multiplicado por la gravedad es lo que se conoce como el peso del objeto. Por lo tanto, un objeto tiene una masa ya establecida, mientras que ese mismo objeto, su peso puede variar dependiendo de la aceleración de la gravedad, es decir, del valor de la gravedad. ¿Cuáles son las unidades? Bueno, al ser una cantidad, una fuerza, esto no es más que newtons. ¿Por qué? Porque tenemos que masa es igual a kilogramo, mientras que la gravedad pues es metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que la gravedad es una aceleración. Entonces, a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es una unidad que se le conoce como newton. Ahora, la dinámica newtoniana está asociada a las tres leyes de Newton. Vamos a analizar cada una de ellas y los enunciados de cada una de ellas. La primera ley es también conocida como la ley de la inercia. Básicamente lo que nos dice Isaac Newton en sus investigaciones es que un cuerpo va a permanecer ya sea en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un cuerpo siempre va a estar en reposo, o el otro caso es que un cuerpo siempre va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Hasta cuándo?
hasta que exista una fuerza externa no equilibrada que actúe sobre él. Tomemos un ejemplo. Si ustedes van en un autobús y ustedes van en el asiento de hasta atrás del autobús, cuando este autobús frena de manera repentina, el freno es una fuerza que actúa contrario al movimiento del vehículo, en este caso el movimiento del autobús, lo que hace que ustedes se deslicen hacia adelante o tengan una fuerza que los haga ir como si ustedes quisieran seguir el movimiento del autobús. Vamos a verlo como con una pequeña animación. Esta animación pues es básicamente un autobús. Dicho autobús pues va a cierta velocidad, ¿no? Cuando ustedes paran o cuando este autobús para, si se fijan, el autobús va yendo a una dirección de izquierda a derecha. Cuando este autobús se detiene, existe una fuerza contraria que hace que ustedes que están en el asiento de estar se deslicen tratando de continuar el movimiento del autobús. Ahora bien, mientras la velocidad del autobús sea más rápida y exista una fuerza que haga que se detenga ese movimiento del autobús, pues ustedes de manera más rápida van a tratar de seguir dicho movimiento. De la primera ley de Newton podemos nosotros establecer el concepto de inercia. Inercia es una propiedad de un cuerpo o de una partícula que hace que se mantenga en un estado constante de movimiento o en reposo. Ahora la inercia depende ampliamente de lo que es la masa, ¿sí? Mientras se tenga una mayor masa, se tiene esa partícula o ese objeto tiene una mayor inercia, es decir, una mayor propiedad para mantenerse ya sea en estado de reposo o en estado de movimiento, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, la primera ley de Newton nos dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento a menos que actúe una fuerza externa a él y que esta fuerza sea no equilibrada, ¿sí? La segunda ley de Newton, la primera ley de Newton nos va a explicar qué sucede a un objeto cuando sobre él no actúan, la segunda la segunda ley de Newton nos responde qué acontece cuando un objeto tiene una o más fuerzas que actúan sobre él. Ustedes saben que si ustedes quieren mover un objeto, una caja, cualquier tipo de objeto, ustedes tienen que ejercer una fuerza mayor sobre dicho objeto para que éste se mueva, ¿sí? Y asimismo, mientras más sea esa fuerza, pues más grande es el cambio de la velocidad del objeto. Veámoslo con otra animación. Tenemos aquí esta animación, ¿no? Tenemos a una persona con un objeto. Vamos a activar aquí lo que son los valores, masas, velocidad y aceleración, ¿sale? Y ahora, por el momento no nos preocupamos de este concepto que es fricción, por lo tanto lo vamos a despreciar. Entonces, ustedes tienen un objeto que en este caso pesa o tiene una masa, de 50 kilogramos y ustedes ejercen una fuerza, ¿sí? Vean cómo están ejerciendo una fuerza y esta fuerza empieza a hacer que el objeto acelere. En este caso es una aceleración muy pequeña. Sin embargo, noten cómo yo al aumentar la fuerza, la aceleración aumenta y el cambio de la velocidad también aumenta. ¿Esto qué nos indica? Esto nos va a indicar que
Eso nos va a indicar que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actuamos sobre él. Quiere decir, mientras mayor fuerza, mayor aceleración. Menor fuerza, menor aceleración del cuerpo. Pero además hay otro concepto. Vuelvo a reiniciar la simulación y vuelvo a quitar lo que es la fricción. Mayor fuerza, mayor aceleración. Pero asimismo, la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros le aumentamos el doble y añadimos, por ejemplo, 150 newtons, su aceleración es de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Noten que si yo quito esto, solamente que sean 50 kilogramos, su aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que entonces la aceleración de ese objeto, en este caso esta caja de 50 kilogramos, la aceleración de dicha caja es directamente proporcional a la fuerza que le apliquemos e inversamente proporcional a la masa. Mientras mayor masa, menor aceleración. Menor masa, mayor aceleración. Esto es lo que nos indica en esta parte del texto. La aceleración es directamente proporcional, este símbolo nos indica es proporcional, directamente proporcional a las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, de la segunda ley de Newton podemos establecer que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa de dicho objeto por la aceleración de este. La tercera ley de Newton es básicamente se le conoce como la ley de acción y reacción. Lo que nos dice Newton es que no puede existir una fuerza si no están implicados dos cuerpos. Esto quiere decir que cuando existe una fuerza de contacto, puesto que hay dos cuerpos, debe existir una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Por lo tanto, matemáticamente nos indica que para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Matemáticamente nos está diciendo que la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el 1. ¿Sí? Viéndolo un poco en una animación, pues básicamente lo que tenemos es que si yo del lado derecho jalo cierta fuerza, la fuerza que estamos obteniendo va de izquierda a derecha. Mientras yo jalo, existe una fuerza de reacción. Una fuerza de reacción que va a ir de derecha a izquierda, de igual magnitud. De hecho, aquí lo podemos ver. Si yo ejerzo una fuerza de poco más de 6 newtons, que es la fuerza de acción, la fuerza de reacción va a tener básicamente la misma cantidad o la misma magnitud. Sin embargo, es dirección opuesta. Ahora si esta yo la convierto con mi fuerza de acción, sucede básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos su fuerza de acción de 3 newtons y la fuerza de reacción de 3 newtons también. ¿Qué consecuencias nos trae la tercera ley de Newton? Pues la consecuencia que más vamos a visualizar es de que un objeto, una caja por ejemplo, que esté sobre una superficie, ¿sí? Esta caja pues va a tener una masa y por lo tanto va a tener un peso. Recuerden que el peso es una fuerza que se está ejerciendo, digamos que lo está ejerciendo por la acción de la gravedad, es decir, hacia abajo.
Entonces, esta fuerza la está ejerciendo, digamos, sobre el suelo, ¿sí? Es una fuerza del peso del objeto sobre el suelo. Y nos dice la tercera ley que no puede haber una fuerza si no están implicados dos cuerpos. Es decir, que debe haber una fuerza de acción y una de reacción. Este peso es mi fuerza de acción. Por lo tanto, mi fuerza de reacción va a ser una fuerza de la misma magnitud, pero sentido contrario a esta fuerza que tengo yo, que es peso. Normalmente, bueno, a esta fuerza de reacción del peso la conocemos como mi fuerza normal, ¿sí? Siempre es una fuerza que está en la misma dirección del peso. Ahora bien, ¿para qué me sirven todas estas tres leyes? Bueno, estas tres leyes las aplicamos propiamente en la dinámica newtoniana, es decir, en el estudio del movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta las causas de dichos movimientos. Como dice aquí, la aplicación de las leyes a un objeto se interesa solo en las fuerzas externas que actúan sobre él. Es decir, que en este momento nosotros no nos interesan qué fuerzas internamente en el cuerpo están sucediendo, sino simplemente las fuerzas externas que suceden en el cuerpo. Una de las aplicaciones de esta ley es el equilibrio. ¿Qué sucede si nosotros tenemos, por segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del objeto por la aceleración de este? ¿Qué pasa si el objeto a donde estamos ejerciendo dichas fuerzas no se mueve? Es decir, que la aceleración de un objeto, bueno, que no se mueve o que se mueve de una velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración de un objeto representado como una partícula es cero. Y eso hace entonces que el objeto se considere con el modelo de partícula en equilibrio. Es decir, la sumatoria o la fuerza neta sobre ese objeto es igual a cero. Para poder nosotros obtener esta sumatoria de fuerzas que sea igual a cero, nos auxiliamos de una representación gráfica de dichas fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Esa representación se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Es una representación, como el nombre dice aquí, de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Básicamente este dibujo que hice aquí es un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque son las fuerzas externas que actúan sobre un objeto. ¿Qué fuerzas? El peso y como consecuencia su normal. ¿Qué otros ejemplos podemos ver? Pues aquí muestro algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una caja que es arrastrada por una cuerda, su diagrama de cuerpo libre, pues lo vamos a hacer en esta caja. Vamos a tener que esta caja tiene un peso, una masa por una gravedad, y como consecuencia tiene una normal. Ahora, imaginen que ustedes son los que están jalando dicha cuerda. Esta cuerda entonces, ustedes la están jalando con una fuerza, ¿sí? Y la jalan con el objeto de que esta caja se mueva como lo indica la flecha, de izquierda a derecha. Un poquito más adelante vamos a ver de manera rápida los conceptos de fricción, pero básicamente la fricción es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto. Si el movimiento va de izquierda a derecha, por tercera ley de Newton, debe existir una fuerza de reacción, es decir, una fuerza de fricción. Los diagramas de cuerpo libre se pueden modificar o se pueden hacer un poquito más complicados dependiendo en dónde o dependiendo en el sistema de referencia en que nosotros encontremos. Por ejemplo, ahora imaginemos que la caja no está de manera horizontal, sino está en un plano inclinado. Esto hace que ustedes tengan una fuerza paralela a la superficie inclinada. Es decir, tenemos aquí nuestra fuerza F
y tienen una fuerza de fricción también paralela a esta superficie inclinada, como lo ven aquí. Sin embargo, ahora mi peso va a seguir siendo una fuerza que va a estar de manera vertical. Sin embargo, como lo vamos a ver en ejemplos más adelante, esta fuerza, que es el peso, pues va a tener una componente tanto en el eje X como en el eje Y. Contrario a lo que sucede en este primer ejemplo, que simplemente el peso tiene una componente negativa en el eje Y. Y así nos podemos ir, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos objetos. Cuando tenemos dos objetos, pues básicamente lo que tenemos que hacer son dos diagramas de cuerpos libres. El primer diagrama va a estar en el cuerpo 1 con un peso 1, una normal, una tensión o una fuerza, porque el objeto se está moviendo de izquierda a derecha, y una fricción de derecha a izquierda. Mientras que el cuerpo 2 va a tener un peso y una fuerza contraria a ese peso, que va a ser la tensión. Y si se fijan, en el cuerpo 2 la fuerza de tensión es de reacción, mientras que en el cuerpo 1 la fuerza de tensión es de acción. Entonces tenemos acción y reacción de la misma magnitud T, pero de sentido diferente, ¿sí? Esta va de izquierda a derecha y esta iría, si la seguimos, pues iría como de derecha a izquierda, ¿sale? Y bueno, aquí podemos tener varios ejemplos. También lo que les quiero mostrar es un poco esta animación. Si se fijan, aquí tenemos una tensión que la podemos cambiar o modificar. Una tensión en A y una tensión en B, ¿sí? Y tenemos una pesa. Ahora aquí el problema es dónde nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Esa es una pregunta que casi siempre nos hacemos cuando estamos estudiando este tipo de estos temas, este tipo de sistemas. ¿Dónde hacer el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre lo tienen que hacer donde se interactúan la mayor cantidad de fuerzas. ¿Y dónde interactúan la mayor cantidad de fuerzas? En el punto O. Si se fijan, aquí vamos a tener, voy a activar aquí esta pestaña de vectores y tengo yo un vector P, que es mi vector de peso. Vamos a hacerlo un poco más mayor. Tengo un vector P que va hacia abajo y asimismo tengo una fuerza A que la puedo hacer mayor, disculpe por eso, que la puedo hacer mayor o la puedo hacer menor en esta dirección y este otro B en esta otra dirección. Y este vector verde pues no es más que la suma vectorial de las dos tensiones, ¿no? Pero básicamente, si se fijan, el diagrama de cuerpo libre está en el punto donde interactúan la mayor cantidad de fuerzas. Si yo lo hiciera aquí simplemente en la pesa, yo nada más tendría un peso y tendría la tensión de esta cuerda. Si yo lo hiciera en A, solamente tendría la tensión, la fuerza de la tensión en A y la reacción de esa tensión, simplemente. Entonces, se fijan, en el punto O es el punto de donde este cuerpo interactúa la mayor cantidad de fuerzas, y por lo tanto ahí tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, lo siguiente sería entonces hacer ejercicios que tienen que ver con el equilibrio. Esta parte de los ejercicios de equilibrio la vamos a dejar ya para la siguiente semana de sesiones virtuales. Por lo tanto, esta semana, que es, bueno, este video se está grabando el lunes 20, que la semana que son del 24 y 25, pues a ustedes les tocaría analizar los temas de movimiento circular uniformemente acelerado y la primera parte, que viene siendo la teoría de dinámica newtoniana. Para la siguiente semana estaríamos analizando lo que viene siendo los ejercicios de equilibrio y seguiríamos con la siguiente parte de trabajo y energía.
Y bueno, básicamente seguiríamos trabajando así hasta que se nos den nuevas instrucciones de cómo trabajar. Espero que me hayan podido entender. Ya saben que cualquier situación o cualquier duda que tengan pueden escribirme en el grupo o en las sesiones que tendremos a través de la plataforma de Zoom. Muchas gracias a todos y cuídense mucho.